Hace poco me rejugué los primeros juegos de God of War, pero mientras jugaba se me vino a la cabeza una pregunta. ¿En qué época histórica ocurre God of War? La respuesta no es tan simple como en la antigua Grecia. Si bien el juego busca reflejar una era mítica donde criaturas mitológicas cohabitan con los hombres, el mismo juego tiende a referenciar ciertos sucesos de la historia misma. ¿Eso quiere decir que God of War se ubica en un solo periodo? No, claro que no. De hecho, toma inspiración en la historia real para ubicarse o reflejar ciertos eventos para la narrativa del juego. Es imposible ubicar o periodizar en el propio juego una época en específico, ya que son variados los eventos históricos ocurridos, los cuales pueden llegar a tener tiempos muy alejados entre sí. Por eso en este video se van a señalar esos eventos mostrados en la saga griega. Si bien nos vamos a referir a la saga clásica, hay algunas menciones de la saga nórdica que van a venir bien para este video. Por ejemplo, en God of War Ragnarok, Mimir menciona la guerra de Troya, y es entonces cuando Kratos admite haber estado allí. Históricamente la guerra de Troya se sitúa hacia finales de la Edad de Bronce, aproximadamente entre los siglos XIII y XII a.C. Esto en principio no resulta imposible dentro del propio juego, teniendo en cuenta que Kratos es espartano. Según la tradición poética, el rey de Esparta durante la guerra de Troya era Menelao, quien se embarcó en el conflicto para recuperar a Helena de Esparta, tras su huida con Paris de Troya. Por lo tanto, la presencia de un guerrero espartano como Kratos en ese contexto resulta coherente desde el punto de vista mitológico. Pero antes de ese periodo hay un evento todavía más antiguo que también aparece en la saga, especialmente en God of Sparta. Se trata de la erupción del volcán de Tera, un hecho real ocurrido alrededor del siglo XVII a.C., que afectó profundamente la civilización minoica y al poder marítimo de la isla de Creta. En God of War, este evento es reinterpretado de una forma muy particular. En el juego, Kratos llega a la Atlántida y obtiene el poder de la furia de Tera, una titánide creada exclusivamente para la saga. Al ayudar a la titánide Tera, Kratos provoca una erupción que termina destruyendo la Atlántida. De esta destrucción también sería afectada la isla de Creta, la cual quedó sumida bajo las llamas. Es importante aclarar que Tera no es una titánide de la mitología griega. Tera en realidad es el nombre del volcán ubicado cerca del actual Santorini. El juego toma ese nombre histórico y lo transforma en un personaje mitológico. Como curiosidad, no resulta extraño que God of War sitúe a la Atlántida cerca de Tera, ya que algunas teorías modernas han sugerido que el mito de la Atlántida podría estar relacionado con esa zona. Esta idea también aparece en juegos como Assassin's Creed Odyssey, aunque entra en conflicto con lo que describe Platón en Timeo y Critias. Lo interesante es que la erupción de Tera ocurre varios siglos antes de la guerra de Troya, lo que introduce uno de los primeros anacronismos claros dentro de la línea temporal de God of War. Posteriormente, en God of War Chains of Olympus, podemos ver un evento histórico muy reconocible, la invasión persa a Grecia. Específicamente el ataque a Atenas por parte del Imperio Aqueménida. En el juego se menciona a un rey persa, pero nunca se dice quién es exactamente. Muchos han especulado que podría tratarse de Jerjes, aunque lo cierto es que no hay ninguna confirmación oficial. Todo ello queda a la interpretación de cada uno. Si nos basamos en la historia real, estas invasiones corresponden a las guerras médicas. Las primeras guerras médicas toman lugar entre los años 492 y 490 a.C., mientras que la segunda ocurre entre el 480 y 479 a.C., siendo esta última la famosa campaña liderada por Jerjes, que incluye batallas como en las Termópilas. Ahora bien, acá aparece un problema importante. El Imperio Aqueménida existió aproximadamente entre el 550 y 330 a.C., lo que choca directamente con otros eventos que God of War presenta como simultáneos, como la guerra de Troya, que tradicionalmente se sitúa varios siglos antes. Esto genera un claro anacronismo, sobre todo si tenemos en cuenta que en Chains of Olympus ocurre después de Ascension y antes del primer God of War, lo que comprime demasiados periodos históricos en muy poco tiempo. Como dato interesante, en God of War Ragnarok se menciona que Kratos no estuvo presente en la batalla de las Termópilas. Si bien podría explicarse por una cuestión de fechas, también es posible que su ausencia se deba al trágico final de aquella batalla. Y vale aclarar algo importante, no murieron solo 300 espartanos, sino también combatientes de otras polis griegas que lucharon junto a ellos. Con un pequeño salto en el tiempo, llegamos al conflicto entre Atenas y Esparta, que vemos en God of War 1. Este enfrentamiento puede relacionarse bastante bien con la guerra del Peloponeso, que históricamente se desarrolló entre los años 431 y 404 a.C. El problema es que dentro de la saga, estos acontecimientos parecen ocurrir muy poco tiempo después de Chains of Olympus, como si entre un conflicto y otro no hubieran pasado décadas, algo que claramente no coincide con la cronología real. Aún así, hay que reconocer que God of War le da un giro muy interesante a este enfrentamiento histórico, reinterpretándolo como una guerra entre dioses, Ares apoyando a Esparta y Atenea protegiendo a Atenas. Una lectura mitológica que encaja muy bien con el tono del juego y con la forma en que los griegos entendían la intervención divina en los asuntos humanos, tal como podía verse en la Ilíada.
Ahora tenemos que dar otro salto bastante importante en el tiempo, hasta el siglo III a.C., más precisamente en el año 280, cuando se erigió una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Esta gigantesca estatua tuvo una existencia algo breve. En el año 226 a.C., un fuerte terremoto la derribó, quedando destruida definitivamente. Sin embargo, en God of War ocurre algo muy distinto. Es Kratos quien destruye el Coloso de Rodas, el cual cobró vida gracias a Zeus. Además, en este mismo siglo aparece otra figura histórica clave, Arquímedes de Siracusa, nacido alrededor del 287 a.C. y fallecido aproximadamente en el 212 a.C. Arquímedes fue uno de los matemáticos e inventores más importantes de la antigüedad, y murió durante el asedio romano de Siracusa, en el marco de la Segunda Guerra Púnica. El juego le atribuye la creación de una estatua de Apolo en Delos y la construcción de un faro destinado a proteger los ojos de la verdad. Quitando los eventos del juego, el problema vuelve a ser el mismo. Las fechas no terminan de encajar con otros eventos que la saga presenta como cercanos en el tiempo. También es importante mencionar pequeños detalles propios del periodo arcaico y clásico, como el arte, las vasijas, la escritura y sobre todo la estructura social y militar de Esparta. Un ejemplo claro es la Gogué espartana, el sistema estatal de formación de los guerreros. Según la tradición, este sistema se originó a partir de las leyes de Licurgo, quien habría vivido alrededor del siglo VIII a.C. Esto genera otro problema cronológico, ya que la guerra de Troya se sitúa varios siglos antes en el mundo micénico. Por lo tanto, la Gogué no debería existir en ese periodo, aunque el juego la presenta como algo ya establecido. A pesar de todo lo mencionado, es importante recordar lo que dijimos al inicio del video. God of War no intenta representar un periodo histórico real. La saga toma referencias históricas y mitológicas de distintos momentos del mundo antiguo y las utiliza para construir su propia historia mítica. Por eso encontramos elementos de varios periodos, así como personajes, ciudades y eventos que nunca coincidieron en el tiempo. Esto no significa que el juego esté mal, sino que crea su propio espacio temporal, donde la historia, la mitología y la fantasía se mezclan para dar forma a un relato único. God of War no busca ser un reflejo fiel del pasado, sino una reinterpretación épica del mundo antiguo.